Dice la palabra del Señor: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. El alto y sublime está con nosotros, el que habita la eternidad. Él es nuestra salvación y nuestro alto refugio. Y hoy adoramos al Señor con todo nuestro corazón. Padre Santo, te bendecimos. Te adoramos desde lo profundo de nuestro corazón, porque tú has sido nuestra fortaleza, porque tú has sido nuestra ayuda, porque tú has sido nuestro proveedor, porque tú has sido nuestro médico divino, porque tú has sido el que nos ha levantado cuando nos angustiados hemos estado. Tú eres el que habita la eternidad, el que está con nosotros. Y hoy te bendecimos con todo nuestro corazón. Hoy exaltamos tu nombre, Santo de Israel, el Santo de Israel que está con nosotros, el que reina por los siglos de los siglos. Hoy, Señor, te adoramos desde lo profundo de nuestro corazón, porque tú habitas en medio de tu iglesia, en medio de tu pueblo. Tú habitas con nosotros y en nosotros. Y
siglos, dice la palabra del Señor. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Tenemos un Dios que está vivo, un Dios que nos escucha, un Dios que se compadece de nosotros, un Dios que está siempre con nosotros. Hoy celebramos el nombre del Señor, ese nombre que es sobre todo nombre. Celebremos al Señor con toda alegría, sabiendo que cualquier que sea tu circunstancia que estés viviendo, está en el control del Señor.
Cristo vive hoy. La palabra del Señor dice que Jesús murió, pero Él no se quedó en la tumba, no se quedó en esa cruz. Él resucitó y vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y nosotros un día estaremos en la presencia del Señor. Sabemos que esta vida es solamente un paso. Hace mucho tiempo yo leía una circunstancia que pasó Martín Lutero y dice que él se encontraba profundamente triste. Se sentía desmayar y sentía que ya no tenía caso seguir adelante. Y se encerró en su cuarto y no quería comer, no quería salir. Entonces su esposa un día empezó a llamar su atención y le decía: Martín, ven por favor, sucedió una desgracia. Y él salió corriendo: ¿qué te pasa, mujer? ¿Qué te pasa? ¿Qué desgracia sucedió? Y dice: Dios ha muerto. Jesús ha muerto. Jesús está muerto. Y le dijo: ¿estás loca? Jesús no está muerto. Él resucitó y está con nosotros. Y ella le dijo: si Jesús está con nosotros, ¿por qué tú estás así de triste y en esa circunstancia, en esa actitud de derrota? Levántate, porque nuestro Dios está vivo, porque Cristo vive. Y no importa a veces las circunstancias que estemos pasando, si nosotros ponemos nuestra mirada, nuestra fe y nuestra esperanza y confianza en Dios, y en que un día estaremos con Cristo en la eternidad, seremos fortalecidos, seremos animados. Dice este canto: cuando flaquea mi fe y siento desfallecer y ya no puedo seguir, yo puedo ir a la mesa del Señor, porque Él es el pan de vida, el que fortalece, el que anima y el que levanta. Hoy créele a Dios, el Señor está en control de tu vida y de tus circunstancias. Él no está muerto, Él vive y reina por los siglos de los siglos. Cuando no puedo seguir
Tú eres el maná de nuestro desierto. Tu palabra dice otra vez: abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. Gracias por tu presencia con nosotros y en nosotros. Gracias porque tú has sido bueno, Señor. Porque tu bondad nos ha levantado, tu bondad nos ha sustentado. Tú, Señor, solamente por tu misericordia, por tu fidelidad. Por eso hoy te bendecimos con todo nuestro corazón, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias, Jesús. Gracias, gracias, Dios.
grandeza que eres para nuestros corazones. A ti la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, muy buenos días para cada uno de ustedes que están en casa. Me da mucho gusto el poder saludarles a través de este medio y deseando con todo mi corazón que se encuentren muy bien, y aquellos que están enfermitos, bueno, decirles que no perdamos el ánimo, que Dios está con nosotros. Seguimos orando y seguimos pidiendo al Señor de su misericordia. El día de hoy, domingo 19 de julio del año de gracia 2020, vamos a ver la segunda parte de la clase que se inició hace 8 días. Hace 8 días el hermano Héctor nos habló de la primera parte de la clase, y hoy vamos a ver la segunda parte de la clase número 49, que se titula Predicción de Jesús sobre la destrucción de Jerusalén. Y vamos a abrir nuestra Biblia ahí en el capítulo 21 de Lucas, y vamos a leer a partir del verso número 5. A partir del verso número 5 del Evangelio de Lucas, capítulo 21. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano, y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Vamos a orar, hermanos, en esta mañana. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él nos enseñe, que Él nos hable en esta mañana, que nos dé un corazón dispuesto, nos dé un oído atento, y podamos aprender juntos en este día. Señor Jesús, en el precioso nombre que se te ha dado, hoy me acerco al trono de tu gracia, Señor, solamente para suplicarte que nos ayudes en este día, que nos des entendimiento. Aquí está mi vida delante de ti, Señor. Tú sabes cuánto te necesito, rogándote, Señor, y suplicándote con todo mi corazón que a través de esta enseñanza tú hables a cada vida y a cada corazón. Hables de la manera en que a ti te plazca, hables de la manera en que tú quieras hablar de manera personal a cada uno de tus hijos, y también a aquellas personas que a través de los medios de comunicación verán esta predicación, esta enseñanza, Señor. Te ruego que tu Espíritu Santo ministre, que tu Espíritu Santo hable, que tu Espíritu Santo nos enseñe en este día, porque Él es el mejor de todos los maestros. Invocamos tu nombre, Espíritu Santo, invocamos tu presencia y anhelamos que tú presidas esta clase. En el nombre de Jesús. Amén.
Bueno, vamos a ir al versículo para memorizar. Lo he titulado en Mateo 24, 1 y 2. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Hace 8 días vimos la ofrenda de la viuda, porque todo esto se da en esa última semana que el Señor Jesucristo está aquí en la tierra. Y hemos visto a través de las 2 enseñanzas anteriores que la gente se acercaba a Jesús, que la gente le hacía preguntas. En este caso sus discípulos le preguntaron: mira qué hermoso se ve el templo, el edificio del templo. Y ese templo que se construyó de una manera tan hermosa, fue el templo que construyó Salomón. Ese templo era de verdad un templo hermoso, un templo bellísimo, un templo que el día de hoy solamente queda una pared de ese templo, y que por la gracia de Dios me permitió estar en ese lugar y poder ver la altura tan enorme que tiene ese muro, que hoy se le llama cótel, o el muro de los lamentos, o el muro de las lamentaciones, pero mejor conocido como el muro de los lamentos. Es el lugar sagrado para los judíos, es allí donde ellos van a orar, es allí donde ellos van de manera muy devota con toda la familia, y para ellos es un lugar de verdad sumamente sagrado. En ese lugar de oración, en ese lugar, la presencia de Dios es hermosa. Pero hoy quiero decirle que cómo fue construido esos muros, cómo fue edificado ese templo, la historia es hermosa, y tendríamos que ir a los libros de los reyes para que allí encontremos toda la narración de cómo se hizo ese templo. Y quedó de manera tan bella, tan hermosa, que ahí lo vemos en la siguiente lámina. Usted puede ver allí el templo, pero es el punto número 2 de la clase: la destrucción de la ciudad y del templo. Esta fue la predicción del Señor Jesucristo ante sus discípulos y ante todos los que estaban allí. Y las preguntas principales: los discípulos se estremecen por el esplendor de la casa de Dios. Están tan impresionados que ellos se dirigen a Jesús para mostrarle los edificios del templo. Y aquí vemos más que nada, bueno, las hermosas piedras. En Israel usted va a encontrar las piedras más bellas, las piedras más hermosas. Y de lo que están hechos todas las casas, utilizan una piedra que se llama calcia dura. Es una piedra blanca que tiene destellos luminosos por la noche, y que todas las casas están hechas de este material. Los pilares del templo construidos de mármol blanco, el patio exterior y ya ni se diga el lugar santísimo, el lugar donde se llevaban las ofrendas, y los adornos fueron regalados por Herodes. Coronas de oro, escudos y la vid de oro con las cuales fueron decoradas las puertas del templo. El edificio es muy firme y sólido, pero continuamente era agrandado y se le añadían más decoraciones. Los ornamentos de arte levantaban la admiración y la alabanza. Pero a Jesús nada le sorprende. A Jesús, realmente conocedor del futuro, la respuesta de él es totalmente diferente. Y él responde con una observación breve y seria al entusiasmo desplegado por los discípulos. Y entonces él les hace la pregunta:
ven estos grandes edificios, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús y sus discípulos van en esa caminata y van fuera de la ciudad y suben al Monte de los Olivos, que está mero enfrente del templo, y allí se sientan frente al templo. La vista de la ciudad es magnífica y del templo localizado en la cima del monte Sión es impresionante hasta el día de hoy, que solo queda un pedazo del templo. Y yo me llego a imaginar la magnitud de ese templo que Salomón construyó. Y allí están ahora los 4 discípulos amados del Señor: Pedro, Santiago, Juan y Andrés. Y ellos son los que le piden pues le piden al Señor la respuesta. Ellos le piden una explicación y el Señor tiene una respuesta a las preguntas que le hacen sus discípulos. Y la pregunta de ellos es: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ellos están pensando en qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a acontecer, y que el Señor les dijera, porque Él ya estaba hablando de cómo sería destruido el templo. En la lámina que sigue, vemos cómo Jesús predice la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo. Cristo no solo predice la destrucción de la ciudad y del templo, sino también algunas de las señales que indicarían que el juicio estaba muy cerca. Y el Señor es en su respuesta, bueno, allí usted puede ver a través de esta lámina, los autores seculares han dejado registros de todos estos eventos. Algunos años antes de la destrucción de Jerusalén, en el año 70 después de Cristo, hubo terremotos, tormentas terribles, huracanes, tornados, que trastornaron la regularidad normal de la naturaleza. Y una plaga terrible ocurrió en la ciudad de Roma durante esta estación de otoño, y 30,000 personas murieron. Desde el año 59 después de Cristo, no hubo un año que no estuviera marcado por alguna clase de desastre terrible. Y una señal inmediata, la cual pues tenía que predecirse a la destrucción, tenía que preceder, a la destrucción, y es solamente ver a Jerusalén rodeada de muchos ejércitos. El Señor les contesta y les dice, lo está registrado en Lucas 21, 10 y 11, entonces les dijo: se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Y entonces vendrá el fin. Estas son las palabras del Señor Jesucristo. Y entonces vendrá el fin. En una ocasión fue aprovechada por el general romano Tito para sitiar la ciudad de Jerusalén en el año 70. Él rodeó la ciudad con su gran ejército y pronto dominó el primer muro y luego el segundo, y Tito se topó con una oposición feroz, y al norte de la ciudad fue algo terrible lo que vivió la ciudad de Jerusalén en el año 70 que gobernaba Tito en esa ciudad. El hambre fue terrible al punto que tuvieron que de verdad vivir situaciones caóticas los habitantes de la ciudad de Jerusalén. Y lo vemos que ellos fueron, inclusive muchos de ellos,
fueron crucificados en el Monte de los Olivos. Alrededor de 1 millón de judíos perdieron la vida en esta batalla. Jesús lo predice 70 años antes, estando allí en el Monte de los Olivos, frente a la gran ciudad, frente a la bellísima y hermosa ciudad de Jerusalén. Y hermanos, ¿esto a qué nos lleva? Solamente a pensar que cuando el Señor dice una palabra, esa palabra se cumple. Lo que el Señor ha dicho se cumplirá, porque lo dice su hermosa palabra, ¿sí? Que se va a secar la hierba y se va a marchitar la flor, pero la palabra del Señor va a permanecer para siempre. Y la palabra se va a cumplir tarde o temprano, porque la palabra del Señor es fiel y es verdadera. El Señor Jesús ve todas estas cosas terribles y se llena de compasión por el horrible e indescriptible juicio que caerá a todos los que no puedan escapar. Y estos serán verdaderamente los días, hermanos, los días de retribución, y será el tiempo de la gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, ni habrá gran calamidad. Allí habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo y sobre todas las naciones, porque viene, hermanos, de verdad la venida del Señor está muy, pero muy cerca. Dice Lucas 21:24, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada, pisada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y ese tiempo, hermanos, ese tiempo fue el tiempo del año 70 después de Cristo, donde Jerusalén fue hollada, fue pisada, y ellos vivieron de verdad algo terrible, espantoso, que no se compara con lo que se vivirá en la gran tribulación. Y vemos entonces que el juicio por rechazar al Mesías trajo toda esta miseria sobre Jerusalén. Vino miseria, vino caos, vino juicio sobre ellos. Cristo anunció que estos juicios eran irrevocables y que no se podía escapar de ellos. El juicio sobre Jerusalén es una seria advertencia. La predicción de la destrucción santa y del templo es un ejemplo solamente del juicio final que vendrá sobre toda la tierra. Despreciar al Salvador y rechazar el llamado de Dios mientras vivimos en el tiempo de gracia tendrá serias consecuencias. Así es que aprovechemos, hermanos, aprovechemos el tiempo de gracia que todavía no termina, y entonces juntos podamos, hermanos, este es el tiempo en donde el Señor nos está llamando, en donde el Señor está trabajando en nuestra vida de una manera muy especial. Estamos en pie de lucha, estamos buscando el rostro de Dios cada día. Debemos de buscarle con todo el corazón, porque tenemos tiempo de gracia y el tiempo de gracia se va a terminar, pero aún no termina. Aún todavía hay esperanza. Si tú quieres venir a Jesucristo, si tú quieres entregarte de veras y dejar a lo mejor de jugar a hacer frío y a hacer caliente, decídete por el Señor Jesucristo, que no te arrepentirás. Vamos al punto número 3 de la clase, que se titula El futuro de la iglesia. Cristo predice la persecución que también los creyentes vivirán. Y vemos en esa lámina, bueno, es ilustrativa para el tercer punto, que se titula El futuro de la iglesia.
El Señor Jesús también habla sobre algunos de los otros asuntos con sus discípulos y les menciona el futuro de ellos y el destino que le espera a su iglesia en el mundo. Ellos no deben pensar que experimentarán todos estos eventos predichos. Los primeros cristianos sufrirán antes que Jerusalén sufra, por matar a los profetas y rechazar al Mesías. Jerusalén llenará la medida del pecado. Les dice que antes de todas estas cosas sucedan, les van a echar mano y los van a perseguir y los entregarán en las sinagogas y los llevarán a la cárcel. Es la lámina que sigue. Dice Mateo 24:9, entonces los entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes a causa de mi nombre. El odio hacia los creyentes será tan grande que incluso aún los propios familiares conspirarán contra ellos. Sus padres, hermanos, parientes, amigos estarán involucrados. Y la Biblia dice que se levantarán los hijos contra los padres, les entregarán a tribulación y les matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, dice el Señor Jesús. Y hermanos, pensemos en la persecución sangrienta de los cristianos por parte de los judíos, registrada en los Hechos de los Apóstoles, del capítulo 4 al verso número 7. Y pensemos también en la persecución feroz de los emperadores romanos como Nerón y otros que decapitaron a los cristianos, que los colgaron, los ahogaron, los enterraron vivos, los arrojaron a animales salvajes. Y en el caso de Nerón conocemos la historia. Yo creo que la mayoría de los cristianos hemos revisado la historia de la iglesia primitiva y de todo lo que vivieron, de todo lo que pasaron, que fue algo terrible, y en donde los colocaban como antorchas, los impregnaban de aceite y simplemente los encendían en la entrada principal al palacio donde gobernaba Nerón. Y también en el Coliseo romano, como ellos eran los que eran la carne de cañón para todo lo que ellos hacían. Era todo un circo y era todo un teatro lo que ellos hacían con los cristianos. Y todo lo que ellos vivieron, hermanos, bueno, pensemos desde entonces cómo esta profecía se ha venido cumpliendo a través de los siglos, cuando se persigue a los verdaderos creyentes de Cristo en muchísimas partes del mundo. Tenemos que revisar, ahora que estamos globalizados y tan comunicados, tenemos que revisar la persecución que hay de los cristianos en todo el mundo. Y en México nos interesa saber cuáles son los estados donde se vive persecución. El estado de Chiapas es uno de ellos, el estado de Michoacán, el estado de Jalisco. Últimamente se ha tenido persecución contra los cristianos. Está trabajando muy fuerte allí la Iglesia Bautista en el estado de Jalisco, y grupos étnicos que han venido a Cristo y que por haber entregado su vida a Cristo pues han sido totalmente rechazados, excluidos de todo lo que tiene que ver con las tribus indígenas. Así es que la palabra del Señor se cumple, hermanos, y la iglesia persevera. La iglesia persevera, pero la iglesia también es preservada. La iglesia cristiana no ha sido destruida, ni será destruida. Al contrario, mientras más oprimida, más se ha expandido el evangelio. Antes de que Jerusalén fuera destruida, la iglesia del Señor encontró un abrigo seguro en la ciudad pequeña de Transjordania que se llama Petra. Allí la iglesia fue escondida, es una zona como de muchas rocas, y Cristo preservó a su iglesia durante los días de sufrimiento y miseria. Debemos entrar al reino de Dios a través de muchas tribulaciones,
Y aquel que está sentado a la diestra del Padre conoce su pueblo y lo cuida. No necesitamos temer, hermanos, a los que matan el cuerpo. Dice Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Es así que la palabra del Señor nos dice que Él ha prometido dar palabra de sabiduría. El Señor ha prometido estar con nosotros y poder resistir, hermanos, hasta el último momento que tengamos que vivir. El enemigo siempre ha mantenido ese odio y ese tratar de destruir a la iglesia, pero la iglesia es indestructible. La Biblia dice que las puertas del Hades, las puertas del infierno, no prevalecerán contra ella. Por allí hay una película mexicana que si usted la puede ver, se la recomiendo. Es una película que se llama Chamula, Tierra de Sangre. Y es solamente un esbozo de la realidad. Es una película que podemos ver como mucho pueblo de Dios ha sufrido la opresión, ha sufrido la persecución, han sido despojados de sus tierras, se han quedado totalmente sin comer, sin tierras, muchos en la cárcel y encarcelados de manera injusta. Y allí podemos ver que la persecución ha sido solamente por creer en Jesucristo. Y no sabemos, hermanos, qué viviremos más adelante. No lo sabemos, pero sí está escrita en la palabra. Está escrito de lo que los hijos de Dios viviremos. Así es que los creyentes debemos permanecer firmes y perseverantes hasta el fin. Porque usted sabe qué Salvador tenemos, un Salvador fiel y verdadero, que sus promesas son siempre verdaderas. Y durante los días tenebrosos, durante los días tristes, nuestro consuelo está en la certeza de la fe. El Señor está cerca, hermanos. Centremos nuestra esperanza solamente en Él. Y puede ser que algunos de nosotros tengamos que sufrir por el nombre de Cristo y por la causa de Cristo. Y podremos sufrir burlas, desprecios, insultos o cosas peores, pero el Señor es fiel. Lo que cuenta es que nosotros creamos verdaderamente que Él es el Dios todopoderoso, el que no cambia, inmutable, y que vendrá como el gran juez para juzgar a los vivos y a los muertos. Y por último, el punto número 4, la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo y las señales que acompañarán a esa segunda venida de Cristo. Terribles calamidades naturales y humanas precederán a la segunda venida visible del Señor Jesucristo. Habrá guerras, rumores de guerras, y aquí tengo la lámina, usted la puede ver, las señales antes del fin, los acontecimientos importantes, el final de la era, lo describe Mateo capítulo 24. Número 1, habrá falsos mesías. Número 2, guerras y rumores de guerras. Y yo le pregunto, si usted se ha dado cuenta que hay falsos mesías, si usted ha oído de guerras, si usted sabe que estamos en rumores de guerras, si usted sabe que hay hambres, si usted sabe que hay pestes o epidemias, que digo, estamos viviendo esta epidemia, que el Señor nos ha permitido que la vivamos, hermanos, y que tenemos que prestar atención a lo que Dios nos está hablando a través de la pandemia. Dios está hablando a la humanidad. Dios está hablando no nada más a una persona, no nada más a una iglesia, no nada más a un país. Él está hablando a toda la humanidad. Habría terremotos, habría perseguidos, que esos son los mártires, los que van a ser perseguidos, vituperados, encarcelados, aserrados y llevados a vivir situaciones extremas, falsos profetas, la iniquidad rampante y enfriamiento de la fe,
el evangelio es expuesto por todo el mundo y entonces viene el fin. Aquí vemos entonces, hermanos, que antes de que Cristo venga de nuevo, el evangelio del reino de Dios debe ser predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y esto no significa que todas las personas vendrán a la fe. Al contrario, la mayor parte permanecerá con la mente mundana. Ellos no esperarán la venida en lo más mínimo, aunque la iglesia siempre lo predique. Habrá gente que no lo creerá, aún dentro de la iglesia. Habrá gente que dirá, todavía no llega, todavía no viene, todavía pueden pasar 100 años. No lo sabemos, porque la Biblia dice que el día ni la hora nadie lo sabe, ni aún los ángeles, pero sí dice que debemos estar preparados. Entonces, también las personas, como en los días de Noé, estarán preocupados y ocupados en las cosas meramente materiales. Y hermanos, a pesar de los sueños o de las intenciones que el mundo tenga, no debemos esperar un reino de paz al fin de los tiempos. Es cierto que se dirá paz y seguridad y vendrá destrucción repentina, dice la palabra. Va a haber desesperanza, esta va a prevalecer obviamente, porque habrá en la tierra angustia de las gentes confundidas, desfalleciendo a los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la tierra. Eso dice Lucas capítulo 21, verso 25 y 26. Habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas. En la tierra las naciones estarán en angustia, perplejas, por el bramido del mar y de las ondas. Los hombres desfallecerán por el temor y la ansiedad de lo que vendrá sobre la tierra, porque las virtudes del cielo serán conmovidas. Las potencias del cielo serán conmovidas. La venida del Señor Jesucristo, hermanos, será súbita, será de repente. Y lo dice Mateo 24, 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Será en un abrir y cerrar de ojos, será algo instantáneo como un relámpago. El Señor vendrá con sus ángeles y recogerá a sus escogidos de los 4 cabos de la tierra. Y para llevarlos, hermanos, para llevarlos a un lugar seguro, a la morada celestial. Allá nos llevará el Señor si permanecemos fieles hasta el fin. Y cuando los últimos días vengan, será demasiado tarde para prepararnos a nosotros mismos. Necesitamos estar preparados, estar listos. Y cuando todos vean al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con poder y gran gloria, la hora final habrá llegado. El Señor viene a juzgar a todas las personas y a cumplir su juicio sobre ellas. Entonces será demasiado tarde para gritar a los montes, para gritar a las peñas. Y vea usted lo que dice Apocalipsis 6, versos 16 y 17. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Será algo terrible, será algo espeluznante, será algo no visto jamás, hermanos. Pero nosotros necesitamos estar preparados. Y esa es la pregunta. ¿Estamos preparados? Si usted está preparado, tranquilo, no se preocupe. Siga viviendo en santidad, siga viviendo buscando al Señor, siga viviendo esa vida apartada de pecado, siga buscando del Señor, siga consagrándose. Pero si no estamos preparados, hermanos, no tarden en hacerlo. Por favor, no tarden. No tarden en hacerlo, porque a veces pensamos, ¿qué significa estar preparados?
Y vea la lámina que sigue. El estar preparado no es emoción, sino hacer la voluntad de Dios en forma responsable, mientras vivimos en este mundo. Eso es estar preparado. ¿Sí? No es una emoción, no es decir, yo ya estoy listo y aleluya, gloria al Señor porque quiero escuchar el sonido de la final trompeta y me voy con el Señor. Eso es solamente una emoción. Pero el estar preparado es hacer la voluntad de Dios en forma responsable, mientras vivimos en este mundo. Nosotros y todas las personas estamos moviéndonos hacia el día final, hacia el día del juicio. Y por esa razón nuestra breve vida es tan seria, hermanos. ¿Sabe? Alguien me decía en días pasados, el tiempo ya se acabó. Ya se nos acabó el tiempo. Ya no vamos a volver a la normalidad, ya no vamos a volver a vivir en esa tranquilidad en la que estábamos. Y yo le dije, pues realmente no era comodidad, no era vivir tranquilos, era simplemente vivir en nuestro confort. Y cuando estamos en el confort, si oramos, qué bueno, si leemos la Biblia, qué bueno, si vamos a la casa de Dios, qué bueno, y si no, no pasa nada. Eso es vivir en el confort. Pero ¿sabe qué, hermano? Gracias a Dios que ese tiempo ya se acabó. Porque con lo que estamos viviendo, nosotros no podemos vivir en el confort. No sé si a usted, a mí nada más me pase, pero yo creo que a usted también le pasa. Que no tenemos horario para dormir, que no tenemos horario para levantarnos, que no tenemos horario fijo, aunque no vaya yo a trabajar, hermanos, el día no me alcanza, porque son muchas las tareas que el Señor está pidiendo, pero sobre todo el tiempo de oración. El tiempo de buscar al Señor, sea en la madrugada, sea en la cocina, sea en el baño, donde usted esté, hermano, pero no deje de clamar al Señor. No se vaya a la cama si usted no ha orado, no se levante de la cama si usted no ha entregado su vida al Señor. El Señor Jesús vendrá inesperadamente como ladrón en la noche. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar listos. Y vamos a la última lámina que dice Lucas 21:36. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Hermanos, es todavía el día de hoy un día de gracia. 19 de julio del año de gracia 2020. Todavía es un día de gracia, así es que tenemos que decirle al Señor, aquí está mi vida, te la entrego, Señor, es tuya, todo mi ser completo es tuyo. Y lo que tú determines en mi vida es perfecto. Quiero orar en esta hora. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, por tu enseñanza y por todo lo que tú anhelas que nosotros aprendamos en este día. Te ruego, Espíritu Santo, que tú trabajes en nuestra vida, que nos ayudes, Señor, a seguir perseverando en el camino, a seguir buscando tu rostro, a seguir buscando, Señor, el vivir en esa santidad, en el vivir alejado del pecado, el vivir haciendo el bien que tú anhelas que hagamos, Señor, porque dices en tu palabra, Señor, que el tiempo está cerca y que cuando nosotros veamos todas las señales cumplidas, erguíos, porque nuestra redención está cerca. Nuestra redención está cerca, así es que oramos en tu precioso nombre. Y Señor, oro por tu iglesia Manuel en esta hora. Y clamo a ti, Señor, día y noche, buscando tu rostro y anhelando y deseando que tu iglesia despierte, que tu iglesia se levante, que tu iglesia, Señor, cada día estemos preparados para la venida tuya. En el nombre de Jesús,
en el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga, hermano, y disfrute de este día, disfrute con su familia. También decirle que estamos orando, pero también aparte de la oración necesitamos estar preparados para enfrentar la pandemia. Próximamente estaremos dándoles un culto muy especial en donde les daremos a conocer, hermano, los cuidados que debemos de tener, cómo cuidarnos, cómo protegernos, porque muchos no sabemos cómo hacerlo. Y definitivamente necesitamos, pues en este tiempo, escuchar el consejo para que tampoco los demás se enfermen. El Señor le bendiga y un abrazo para todos en casa. Me presentaré delante de ti y esperaré en tu salvación. Te obedeceré en mi corazón. Te ofreceré mi adoración. Aquí estoy en tu presencia, aquí estoy ante ti, aquí estoy rendido a tus pies, Jesús, aquí estoy para ti. Sentaré delante de ti y esperaré en tu salvación. En mi corazón te ofreceré mi adoración. Aquí estoy presencia, aquí estoy ante ti, aquí estoy rendido a tus pies, Jesús, aquí estoy para ti. Lo que quieras, como quieras, lo haré, Señor. Cuando quieras, donde quieras, tuyo soy. Lo que quieras, como quieras, lo haré, Señor. Cuando quieras, donde quieras, tuyo soy.
presencia. Aquí estoy ante ti. Aquí estoy rendido a tus pies, Jesús. Aquí estoy para